Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, César Vallejo, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Abraham Vallejo Mendoza. Pero, ¿alguna vez han pensado qué sentía o pensaba Vallejo al escribir el poemario España, aparta de mí este cáliz? Si quieres resolver tus dudas, quédate con nosotros e iniciemos. Vallejo nació en Santiago de Chuco, en un pueblo ubicado en la región sierra del departamento de La Libertad, el cual fue hogar del más profundo y trascendente poeta peruano, César Abraham Vallejo Mendoza, quien nació el 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Fue bautizado el 19 de mayo de 1892 en la iglesia parroquial de Santiago de Chuco, Trujillo, La Libertad. Sus estudios primarios los realizó en el Centro Escolar número 231 del mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 César Vallejo se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos retornó a su pueblo, con el propósito de trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios. Apoyó a su padre en las tareas administrativas de gobernador y tomó contacto con la realidad de los mineros de Quirubilca, cerca de Santiago de Chuco, lo que recordará más adelante en su novela El Tungsteno. En 1911, Vallejo viajó a Lima para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandonó el claustro universitario por razones económicas o tal vez por desilusionarse de dicha carrera. Consiguió un empleo de preceptor de los hijos de Domingo Sutil, un rico minero y hacendado de Acobamba, departamento de Junín. Trabajó en el que permaneció durante 7 meses, luego regresó a Trujillo. En 1912, César Vallejo consiguió un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, en el Valle Chicama, donde fue testigo de la cruel explotación de los peones indios. En 1913, Vallejo regresó a Trujillo con el propósito de retornar sus estudios universitarios en letras. A fin de costearse sus estudios, trabaja como maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego como profesor del primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, donde tuvo como alumno pequeño a Ciro Alegría, que más tarde se convertiría en un gran novelista. El 22 de septiembre de 1915 se graduó de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Vallejo fue uno de los escritores más importantes del siglo XX, no solo en su país, Perú, sino también en el resto del mundo hispanohablante. Tocó varios géneros literarios, siendo el más destacado la poesía. A pesar de que Vallejo es más conocido por su poesía, lo cierto es que tocó casi todos los géneros de la literatura, y muestra de ello es que se conservan relatos, novelas, ensayos, obras de teatro y cuentos. Este periodo tiene gran significado para Vallejo. El amor a las letras y el deseo de justicia lo llevó a revolucionar la poesía. El Grupo Norte estuvo en todo este proceso apoyando a nuestro poeta en sus escritos. Vallejo logró compartir un curso de literatura y con la incentivación de Víctor Raúl logró publicar su primera poesía, los cuales fueron publicados en La Reforma y otros. Con la invitación de Antenor Orrego, César Vallejo integra la Bohemia Trujillana en 1915. Tiempo después se vio la publicación del primer libro de Vallejo, titulado Los Heraldos Negros, en 1919. Falleció el 15 de abril de 1938 en París, en Francia, a la edad de los 46 años. Fue enterrado el 19 de abril de 1938 en el cementerio Montreuil,
y trasladado al cementerio Montparnasse en 1970, París, Francia. César Vallejo fue testigo de la Guerra Civil Española que desangró la península ibérica en 1936. Es ahí donde se inspiró y redactó el poemario España aparta de mí este cáliz, el cual fue publicado después de su muerte del poeta en el año 1939. El conflicto ocasionó que también otras naciones quisieran ser parte de ella, pero firmaron un acuerdo y se mantuvieron al margen. Sin embargo, hubieron países que participaron de la guerra de una u otra forma, a pesar de haber firmado un compromiso de no intervenir en ella. Estos fueron Italia, Alemania y la Unión Soviética. La situación de esta república era desoladora y lamentable. Niños y mujeres sufriendo por dicho enfrentamiento, que solo les causaba dolor, tristeza y llantos. ¿Por qué Vallejo redacta en sus versos las penurias que pasaron los niños republicanos? España aparta de mí este cáliz está compuesto por 15 poemas. Estas reúnen la visión humanista y solidaria. Fue publicada en 1939, después de la muerte del autor. Sin duda alguna, los momentos esenciales puestos en la elaboración de los 15 poemas que configuran en el poemario corresponden el recorrido de la vida de Vallejo, terminando en su muerte. César Vallejo plasma, a pesar de los conflictos de la obra, que se enfoca en la Guerra Civil de España. Para César Vallejo, este conflicto significó la apertura de una nueva visión panorámica de la solidaridad y de la construcción social, sentimientos emotivos que plasma en sus poemas. Niños del mundo. Si cae España, digo, es un decir, si cae, del cielo abajo su antebrazo que hacen, encabestro 2 láminas terrestres. Niños, ¿qué edad la de las 100 cóncavas? Qué temprano en el sol lo que os decía. Qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. En este verso nos transmite que la guerra está a punto de empezar, que España está frágil e indefensa, que nuestra madre, como él le llama, está deshabilitada y él sabe si esto pasa va a ocurrir mucho sufrimiento y también mucha división entre compatriotas. Niños del mundo. ¿Está la madre España con su vientre a cuestas? ¿Está nuestra maestra con sus férulas? ¿Está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma, niños? Está con ella, padres procesales. Para Vallejo, España es un país tan desarrollado que si en la guerra en la que se encuentra le impacta, sería un golpe tan duro, ya que ésta la autodestruiría, ya que más tarde repercutiría en España tras el fracaso del golpe de Estado del 17 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palota el diptongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? En este verso nos habla acerca de los inocentes. Él nos quiere decir, si España continúa con la guerra, solo no va a progresar, sino que se está condenando a sí mismo a una vida de decadencia y sufrimiento. No vale la pena luchar por un país en el que solo los políticos y burócratas tienen la última palabra, donde el que paga es el inocente, que no tiene la culpa alguna, sino por un país libre y luchador por una igualdad en donde el pueblo no sea oprimido y la guerra por fin cese. Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz,
que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando, y habla y habla. La calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bueno, él previene, en este verso, él previene a los niños del estallido de la guerra, que ha empezado porque los hombres han perdido la razón y muchos son las víctimas. Un día prendió el pueblo su fósforo cautivo como elemento necesario para conseguir la igualdad social comunista. Bajad la voz, os digo, bajad la voz. El canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Vallejo, en su poemario España, aparte de mí este cáliz, apunta hacia los niños, una nueva generación. Recalca que podemos y debemos vivir en libertad y democracia. Asimismo, habla de una nueva España con camino de prosperidad. Menciona que no debemos enfrentarnos entre nosotros mismos. Pide que todo se calme, que podamos vivir en armonía. Pero también agrega que luchemos por nuestra patria. Si alguien quiere arrebatarnos las esperanzas, sin duda, nosotros, los niños, somos el futuro del mañana. Por ello, hay que fortalecerlos al nivel intelectual para que sean esa lanza para conseguir la prosperidad y forjar un nuevo camino mucho más seguro para un futuro nuevo. España, parte de mí, este cáliz. Es un poemario que se encuentra basado principalmente en valores relacionados con el amor hacia la sociedad. Ello se ve reflejado en cada verso que plasmó nuestro querido poeta en esta obra. Aquella obra que nos muestra tal consideración por los vulnerables y afectados en esta guerra republicana, que marcó la vida de muchas personas, incluido César Vallejos. España, parte de mí, este cáliz. Vallejo da origen al poemario España, aparta de mí este cáliz, reflejando lo que sucedía en esas instancias en España. Plasma la emoción social que se vivía en tal brutal guerra. Vallejo transmite sentimiento de tristeza, dolor e indignación por tanta injusticia que se presentaba en ese momento. El origen de España, aparta de mí este cáliz, tiene un gran significado y una serie de acontecimientos plasmado en palabras. Vallejo nos brinda un consejo muy especial: a amar a nuestros semejantes, a ponernos en el lugar de todo ser humano, sin juzgar, a no ser ignorantes con nuestra sociedad. Amar al prójimo es uno de sus principales temas que aborda en cada poema, puesto que él amaba a su prójimo de una manera inexplicable, ya que él había pasado por todos esos dolores que se venía viendo en la Guerra Civil de España. A través de este poemario, Vallejo quiere transmitir un mensaje profundo de conciencia para el mundo, donde hagamos mea culpa y tratemos de ser menos ignorantes con lo que pasa en nuestra sociedad, que nos compadezcamos del dolor que en su debido momento nuestros hermanos republicanos sufrieron en esta guerra bélica. España, aparta de mí este cáliz, es una invitación a seguir buscando esa España que se cae, esa España que aquel día transformaba a los hombres en hombres. Es una invitación a construir ese mundo que deseamos, lleno de paz y amor, el mundo que todos queremos. ¿Usted considera que en la actualidad Vallejo ha logrado su objetivo al escribir España, aparta de mí este cáliz? Teniendo presente que Vallejo busca la paz e igualdad en la sociedad. España, aparta de mí este cáliz, Vallejo asiste al espectáculo de la guerra como espectador y como testigo. Como espectador en cuanto que participa de un espectáculo doloroso. Así, el dolor que provoca el espectáculo se abre sobre el silencio. El espectador guarda silencio no solo porque está frente a un espectáculo, sino también porque ese espectáculo es doloroso.
Vallejo se expresa, se manifiesta, pero no atestigua y no aprueba. Da su versión lírica de la guerra de España e interviene poniéndose a sí mismo en escena, como participante, para abolir imaginariamente la distancia que lo separa del combate armado, del plomo y de la pólvora mortífera. Utiliza según su arbitrio los recursos inherentes a la figuración literaria, inevitablemente ilusionista. Vallejo plasma una fantasía basada en evidencias comprobables, fabulando según su designio y diseños poéticos.